Y listo, empezamos. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos. Soy Javier Domínguez, trabajo con Virginia, que es la responsable de esta jornada técnica en otros mercados. Algunos ya me conocéis por haber estado antes en el sector naval cuando estábamos divididos por sectores. Y bueno, inicio la jornada de esto. Muchas gracias a todos por participar y espero que la jornada estas en el mercado tan interesante como India sea de vuestro interés y de vuestra asociación. Muchas gracias otra vez y paso a presentaros a Nuria Machicot y Iñaki Soto, que son los socios de nuestra antena en India, a los que posiblemente también ya conozcáis de otras acciones y con los que llevamos años trabajando en el mercado indio con unos resultados bastante buenos. Vale, entonces yo, sin más, os doy la palabra porque son ellos a los que tendríais que oír más que a mí. Muchas gracias a todos y cualquier cosa vais escribiendo por el chat que yo lo sigo o me pedís hablar si queréis hacer alguna intervención más larga o lo que sea, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y os deseo una buena jornada. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Es un placer poder presentarles a todos ustedes las principales oportunidades de negocio que presentan tanto el sector de defensa como el sector naval en India. Vamos a empezar contextualizando la jornada. Nos gusta empezar siempre este tipo de jornadas, aunque sean sectoriales, dando unos datos muy generales de India. Con lo cual vamos a esperar un segundo que se cargue la presentación. No vemos pantalla entera todavía. A ver, un segundo. Voy a intentarlo de nuevo. No se ve pantalla entera, Iñaki, todavía. ¿Se Vamos ve a la probarlo de aplicación? Mira que lo hemos probado hace 5 minutos, ¿eh? Y no he hecho más Bueno, que hacer son exactamente lo problemas mismo. del directo. Venga, voy a intentarlo de otra forma. No, o sea, lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo de otra forma. Un segundo. Perfecto. Bueno, así Vale, me va a pues costar un poquito más a mí hablar. sí, Pero empezamos. venga. Como decía, vamos a dar unos datos, pero muy generales, ¿vale? Del mercado de India. Primero de todo, vamos a analizar la población de India. India tiene una población de 1.430 millones de personas, es decir, en estos momentos es el primer país más poblado del mundo. Un dato muy representativo y que nos suele gustar mucho aportar es que una de cada 6 personas en el mundo en estos momentos está ubicada en India. India, por lo tanto, tiene una densidad de población, perdón, muy alta. Estamos hablando de 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 5 veces la densidad de España. En España únicamente tenemos 92 habitantes por kilómetro cuadrado, para que puedan tener una comparativa. Pasamos. La población, la pirámide poblacional en India que refleja, bueno, pues refleja, como pueden ver, que hay mayoría de población masculina. Estamos hablando de un 52% de hombres frente a una población femenina de un 48% de mujeres. Por otro lado, la pirámide refleja un descenso paulatino en el ritmo de nacimientos en los últimos años. Y también lo que refleja es que India es una población o tiene una población súper joven. La mitad de la población en India, es decir, más de 700 millones de habitantes, tienen menos de 25 años. Pasamos. Pero es que el 80% tiene menos de 45 años. La media de edad, por lo tanto, en India es pues, muy baja, son 28 años frente a los 42 años que tenemos en España o los 47 años que tienen en Japón. La esperanza de vida en India se sitúa en los 67 años. Pasamos.
Clase media. En cuanto a las tendencias demográficas, la clase media alta en India está en continuo crecimiento. En estos dos gráficos, en el 2005 y en el 2030, pueden ver y pueden observar el gran crecimiento que se espera de esta clase media alta. Si ponemos el foco en esa clase media alta, es decir, aquellos que tienen unos ingresos que van de unos 6.000 a unos 30.000 dólares al año, observamos que en el 2005, gráfico de la izquierda, la clase media está representada o estaba representada únicamente por un 7%, un porcentaje muy bajo. Más o menos equivaldría a unos 60 millones de hogares. En cambio, en el 2030, en el gráfico de la derecha, esta clase media alta representará un 44% total, es decir, 168 millones de hogares. Pasamos. Los idiomas. En India hay 22 idiomas oficiales. India es un estado federal. En este estado federal hay 28 estados y 7 territorios de la Unión. Muchos de cada uno de los estados tienen su propio idioma. En el mapa pueden ver que ven en estos momentos en imagen, recoge los 22 idiomas hablados en India. El idioma oficial más hablado es el hindi, pero cuidado, no lo hablan en todos los estados. En cambio, el inglés es un idioma subsidiario que se llama y se utiliza de forma generalizada en los negocios. Pasamos. Vamos a hablar un poquito sobre la urbanización. Hemos comentado que India tiene 1.430 millones de personas, pero es interesante saber y conocer cómo y dónde viven. Únicamente el 35% de esos 1.430 millones viven en las ciudades y este porcentaje no deja de crecer. Se estima que cerca de unos 12 millones de personas migran todos los años de la parte o de la zona rural a las ciudades. La población urbana, por lo tanto, es muy relevante en el PIB nacional indio y está representando el 60% del mismo. India está experimentando un crecimiento y un proceso de urbanización muy rápido. India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Por lo tanto, las ciudades podemos decir que son un gran motor del país. Destacan principalmente dos ciudades, Delhi, la capital, en el norte, y Mumbai, en el sudoeste. Son dos grandes urbes de unas 32-25 millones de habitantes respectivamente. Por otro lado, no hay que olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional a nivel mundial están ubicadas en India. Doy paso a mi compañero Iñaki, que va a analizar un poquito el crecimiento económico de India y los acuerdos comerciales. Iñaki, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Bueno, yo creo que ahora India ya está en boca de todos y de sobra es conocido que ha ganado una pujanza muy importante en el panorama mundial, en todos los índoles, ¿no? No solamente en la parte económica, en el que ya se ha consolidado como una superpotencia, ¿no? Y ya en términos de PIB ya es la quinta economía del mundo después de haber sobrepasado hace un par de años al Reino Unido. Además, en un momento muy histórico para ellos, era justo cuando se celebraba el 75 aniversario de la independencia. En ese mismo año le superó India al Reino Unido en PIB como quinta potencia del mundo y está a punto de superar a Alemania y a Japón ya y consolidarse como la tercera potencia económica del mundo tan solo después de Estados Unidos y de China. Pero lo más importante realmente es el crecimiento que se ha consolidado ya en el país, ¿no? Después de los años que nos han tocado vivir tan turbulentos, pues sí que es cierto que ocurren pues, reacciones inesperadas a veces de un país que emerge mejor que otros, cambia la geoestrategia del mundo y entonces a veces algunos países salen favorecidos. Pero India no solamente ha sido capaz de manejar correctamente esa situación actual, sino que ya ha consolidado, digamos, un crecimiento en los últimos años de forma muy importante, ¿no? No solamente en los últimos 2-3 años ha sido el país que más ha crecido, sino que las previsiones son que en los próximos 3-4 años siga creciendo al mismo ritmo, cercano al 7%. Ahora mismo, este año, parece que está ralentizándose un poquito ese crecimiento, pero vamos, siempre estamos hablando de una horquilla de entre el 6 y el 7%. Sin embargo, como bien ha dicho Nuria, cuando dividimos esa renta en esa inmensa población de 1.400 millones de habitantes, pues nos sale que el PIB per cápita todavía sigue siendo pues muy pequeñito, unos $2.500. Si hubiera crecido desde $1.800 a principios de esta década, se está creciendo de forma muy, muy importante. Sin embargo, ese PIB pues no se reparte de forma igual para todo el mundo, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica. En verde tienen cómo está creciendo la clase media alta, ese top
10, incluso digamos casi la clase alta, mejor. Ese top 10 de la renta del país, como está creciendo de forma muy, muy acentuada, incluso en los últimos años todavía se está acelerando más ese crecimiento, mientras que en naranja abajo pueden ver que la clase baja, bottom 10, la clase más eh, pobre del país, pues prácticamente no crece, ¿no? Está estancada y su renta sigue siendo la misma. Con lo cual, el índice de Gini, el que mide la dispersión de la renta entre las clases más altas y las más bajas, pues está disparando. La desigualdad en un país como este, pues está creciendo desgraciadamente. A la vez de ese crecimiento tenemos que ver realmente cuánto es crecimiento real en base no solamente a cuánto crecen nominalmente los ingresos que estoy teniendo, sino realmente cuánto me puedo permitir pagar con esos ingresos que estoy teniendo de más, ¿no? Y para eso es muy importante medir ese crecimiento del PIB con respecto a la inflación. Como pueden ver en este gráfico, durante la última década, ese crecimiento del PIB por cápita estaba muy por encima de la inflación, con lo cual el crecimiento real estaba ocurriendo, mientras que en los últimos años ese crecimiento que sí que sigue produciéndose ya está siendo contrarrestado también por la inflación que está también bastante disparada, con lo cual ese crecimiento real no está llegando a notarse tanto en los bolsillos de la gente. Efectivamente tengo más renta disponible, pero todo cuesta más caro, con lo cual es un crecimiento un poco ficticio. Vamos a empezar a contextualizar un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Del crecimiento este del país, en la modernización del país. Todo esto tiene un contexto desde el año 2014, que es el año en el que entra en el poder el gobierno del actual presidente Modi, del partido del BJP. Es un partido eh, ultraconservador, en muchos posicionados, no solamente económicos, sino también pues es ultra religioso, hinduista, muy nacionalista, y ya veremos que en los próximos minutos vamos a hablar mucho de esa creencia nacionalista y proteccionista del país, ¿no? Este mensaje del Make in India, que en su momento era bonito y venía, digamos, a lanzar un mensaje positivo de tenemos que modernizar todos estos sectores estratégicos, estos 25 sectores que tienen aquí señalados, porque son el pilar del desarrollo del país. Poco a poco ha ido tornándose en un sentido proteccionista. Vamos a modernizar estos, pero a la vez vamos a protegernos de cada competencia extranjera. Vamos a asegurarnos que la industria local de todos estos sectores tenga un potencial muy importante de crecimiento y a la vez, pues eso, que tengan un mercado asegurado. Este programa del Make in India, que se promulgó en el año 2014, en el año 2020 tuvo una versión 2 o una vuelta a tuerca, como lo leamos aquí, que es el Atmanirbhar Bharat, que literalmente viene a significar India autosuficiente y viene a ser muy claro el mensaje, ¿no? Vocal for local, hay que apostar por lo local, hay que intentar hacer, todo el mundo que quiera hacer negocios en India tiene que venirse aquí a India y el que no quiera hacer negocios en India desde India va a tenerlo muy complicado, porque vamos a poner una serie de medidas como barreras arancelarias, medidas de certificaciones obligatorias e incluso una restricción a la licitación pública para todas las empresas que no sean indias. No sean indias en el sentido que no estén localizadas en India. Una empresa extranjera que esté localizada en India se considera que es una empresa india de todos los niveles. Con lo cual, en sectores como el que estamos hablando hoy, en sectores en los que hay mucha licitación pública, mucha obra pública, etcétera, prácticamente estás condenado a pensar en constituir una empresa en India o tener una joint venture, una alianza con una empresa india, si lo que quiero es poder acudir a este tipo de licitaciones, etcétera. India, en los últimos años, bueno, India y el mundo, diría yo, ha dado muchos tumbos en la parte geoestratégica. En 2019-2021, India, 2019 es la primera reelección de Modi. Ahí en India las legislaturas son de 5 años, con lo cual la primera es 2014-2019. India en el año 2019, tras la reelección con una mayoría aplastante del gobierno Modi, se siente fuerte como para hacer un cambio de rumbo hacia de las políticas aperturistas que se llevan haciendo desde el año 1991 y de repente dice, no, tenemos que cambiar esto, tenemos que apostar por lo local,
2020 hablaremos del Atmanirbhar Bharat, pero en 2019 ya ocurre el primer acontecimiento relevante, que es la ruptura con la negociación del RCP, el acuerdo del área de libre comercio de Asia-Pacífico, el mayor área de libre comercio de todo el mundo. India había sido uno de los países que había abierto esa iniciativa, uno de los países pioneros en este sentido, y justo un par de meses antes de firmarse decide que no, que lo han valorado y que tiene más que perder que ganar, sobre todo pensando en que si abrimos el mercado a economías como China, pues nos van a invadir con sus productos, mientras que nosotros vamos a tener pocas oportunidades de ganar más mercado que el que ya tenemos, porque entre otras cosas en muchos de esos países ya tenemos acuerdos preferenciales. Con lo cual rompen el acuerdo del RCP, promulgan al año siguiente el Atmanirbhar Bharat y desarrollan el Atmanirbhar Bharat con el desarrollo de pues, todas las medidas proteccionistas que le hemos hablado, aranceles, barreras no arancelarias como certificaciones, registros, etcétera, etcétera. En este contexto cambian las cosas, viene el COVID, viene la invasión rusa a Ucrania y de repente el mundo mira a India como una fuente de suministro alternativa a China y de repente India se da cuenta que está haciendo todo lo contrario. Tengo oportunidades de convertirme en global, en una fuente de suministro global y yo estoy haciendo, pues me estoy volviendo como un caracol proteccionista, con lo cual tengo que cambiar de opinión y empieza a negociar acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Con las Islas Mauricio, segundo inversor en el país. Las Islas Mauricio son un paraíso fiscal para India. Australia, Emiratos Árabes, y empieza a negociar acuerdos ya de gran envergadura, como puede ser el Reino Unido, la Unión Europea y Canadá. Obviamente esas negociaciones pues, son mucho más complicadas y digamos, lo positivo es que están abiertas y que se están avanzando, aunque sinceramente pues, creo que va a ser bastante complicado que se llegue a alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, digamos, por la ambición que tienen ambas partes de firmar un acuerdo favorable para ellos y que es muy complicado que lleve a buen puerto. Habiendo dicho esto, pues India tiene ahora mismo ya una serie de acuerdos existentes muy importantes, como pueden ver en la izquierda, y otros acuerdos de negociación, como pueden ver en la derecha. Y ahora ya devuelvo a Nuria para que empecemos a entrar en materia y que ella nos va a explicar sobre el sector de defensa. Adelante, Nuria, por favor. Vale, pues gracias, Iñaki. Empezamos con información general del sector de defensa. India es la segunda fuerza armada más grande del mundo, ya que tiene que defender 7.000 kilómetros de costa y más de 15.000 kilómetros de fronteras terrestres. Cuenta con casi 1.500.000 soldados activos. El presupuesto de defensa indio para este año 2024 asciende a 76.000 millones de dólares. El gobierno indio tiene un objetivo claro y es el de modernizar el sector militar. Para ello cuenta este año con una partida de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Esto significa un aumento de un más 21% en la asignación del gasto respecto a años anteriores. En cuanto a la producción, la facturación del sector el año pasado fue de 15.000 millones de dólares y el Gobierno tiene el objetivo de alcanzar hasta 25.000 millones de dólares en el año 2026. La política de inversión extranjera permite un 74% de inversión en ruta automática y el 100% siempre previa autorización por parte del Gobierno. En cuanto a las exportaciones, el año pasado se alcanzaron 2.800 millones de dólares. India exportó a más de 85 países en cuanto a productos y materiales de defensa. Pásanos. Atmanirbhar Bharat. Iñaki ya lo ha adelantado y ya lo ha contextualizado. Y ya lo hemos comentado antes, India busca aumentar los niveles de autosuficiencia en la producción en todos los sectores económicos. Y este sector de defensa no es ajeno a esta política del gobierno indio. El 84% de los pedidos totales de adquisición en el año 2022 del ejército de India fue realizado a y con empresas indias. Se fabrican en el país pues, más de 500 armas, equipos y más de 4.500 subsistemas y subconjuntos, es decir, bueno, que es bastante autosuficiente en este sector. Este año el sector I+D+I ha experimentado un aumento de un 7,2 respecto al año anterior. El gobierno indio también apoya el desarrollo de tecnologías específicas en este sector por parte de empresas indias. Ha habilitado aproximadamente 12.000 millones de dólares de fondos para Deep Tech a través de préstamos a largo plazo. Pasamos.
En este sector vamos a subdividirlo en sector público y sector privado. El sector público. El sector público de defensa indio está compuesto únicamente por 16 empresas. Estas 16 empresas facturaron el año pasado 11.100 millones de dólares. Como verán en el gráfico de la derecha, el promedio de crecimiento en los últimos 4 años ha sido de más de un 10%. Destaca en este sector público la producción de aeronaves por la empresa pública HAL, el desarrollo de electrónica por parte de la empresa pública Bell y la fabricación de misiles, también de la empresa pública MIL. Estas 16 empresas, únicamente las 16 empresas públicas, fabrican una amplia gama de productos que van desde artillería, sistemas de armas tierra-aire, destructores de misiles, aviónica, sistemas de armas, cazas de multifunción, etc. Pasamos. Vamos a comentar un poquito ahora el sector privado. La facturación del sector privado indio ascendió el año pasado a 3.100 millones de dólares frente a los 11.100 millones de dólares del sector público, que ya lo acabamos de comentar. El sector privado de defensa indio está compuesto por 14.000 pymes y más de 50 joint ventures con empresas extranjeras. Es importante saber que la producción de este sector está sujeta a la aprobación de licencias industriales por parte del gobierno. ¿Cuántas licencias han emitido? Más de 600. Y también interesante conocer que la validez de una licencia industrial en India es de 15 años. El proyecto más relevante realizado en el 2023 dentro de este sector privado fue la fabricación de barcos de entrenamiento por parte de la empresa india L&T, que es Larsen & Toubro. La gama de productos que fabrica este sector privado también es muy amplia, igual que la del sector público. Estamos hablando de sistemas de guerra electrónica, artículos ópticos, dispositivos de visión nocturna, aeroestructuras y componentes, armas pequeñas y ligeras y equipos de protección y seguridad. Pasamos. Corredores industriales. India se caracteriza por desarrollar hubs, clusters o megaparks, o en este caso corredores industriales en cada uno de los sectores económicos. En el sector de defensa destacan los corredores, se desarrollan los corredores industriales. Estaríamos hablando de en estos momentos, dos corredores industriales en el estado interior, Uttar Pradesh, ubicado en el norte, muy cerquita de Delhi, que incluye 6 nodos o ciudades que ya ha invertido 455 millones de dólares. El otro corredor industrial se ubica en el estado costero de Tamil Nadu, zona con salida al mar, con puertos muy importantes, ubicado en el suroeste. Incluye 5 nodos o ciudades y ha invertido 500 millones de dólares. Los corredores industriales se caracterizan por contar con, en principio, tres beneficios. Por un lado, tiene un entorno político muy propicio, que se materializa en apoyos e incentivos especiales a empresas que se implantan en estos corredores. En segundo lugar, lo que se aprecia es un alto nivel de desarrollo de las infraestructuras necesarias para el sector específico de defensa en estos corredores. Y por último, estos corredores cuentan con un ecosistema muy propicio que ayuda al desarrollo del sector de defensa. Pasamos. En cuanto al comercio exterior, más a las importaciones, en los últimos 5 años hemos visto que India se ha posicionado como el mayor importador a nivel mundial en materia de defensa, con un porcentaje de un 9,8% del total de las importaciones globales de armas. El máximo volumen de importaciones se alcanzó el año pasado, en el 2023, y se alcanzó la cifra de 2.340 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento de un 38,9% respecto al año 2016. Esta positiva evolución de las importaciones se atribuye y se desarrolla principalmente y obviamente a las empresas del sector privado, no al sector público. Las categorías de productos más importados en India entre el periodo 2019 y 2023 han sido, en un primer lugar, aeronaves, con un 47% de cuota, misiles, un 20% de cuota, buques, 9% de cuota y vehículos blindados, un 9% de cuota. Los mayores proveedores de India son Rusia, obviamente. Bueno, históricamente el peso de Rusia en la base
o como proveedor internacional en India ha sido muy relevante, pero cuidado, porque poco a poco se ha visto reducida su importancia considerablemente, sobre todo en los últimos años. En el año 2009-2013, en ese periodo, la cuota de mercado de importaciones o exportaciones rusas a India era de un 76%, y en la actualidad estamos hablando únicamente de un 36%. Otro gran proveedor es Francia, que contrariamente a lo que le ha pasado a Rusia, Francia ha ido incrementando su importancia y ha pasado de un 0,9 de cuota en ese periodo 2009-2013 a un 33% actual. España, desgraciadamente, se encuentra en estos momentos en un modesto puesto 13º en el ranking de proveedores de defensa, con una cuota muy pequeñita de un 0,2%. Pasamos. Áreas de interés para la promoción de inversiones. El gobierno indio está muy interesado en la promoción de inversiones en 3 áreas concretas. Ahí lo ven: motores aeronáuticos, la fabricación de motores; 2, actividades de mantenimiento, reparación y revisión; y 3, desarrollo de tecnologías y materiales críticos. Pasamos. Vamos a comentar las oportunidades. El gobierno indio, a través del Ministerio de Defensa, es el principal comprador de materia de defensa. Ya hemos comentado antes que el gobierno indio tiene como objetivo la modernización de las Fuerzas Armadas indias. La evolución de la demanda de las Fuerzas Armadas ha ido en aumento desde el 2012 hasta el 2022. Sin embargo, el gasto de adquisiciones domésticas ha crecido más que el gasto de adquisiciones extranjeras, lógicamente. No obstante, nosotros seguimos identificando grandes oportunidades de negocio para las empresas andaluzas en este área. ¿Por qué? Porque está previsto que el gobierno indio invierta 130.000 millones de dólares en la modernización de la flota en los próximos 7-8 años. Y hay una campaña de modernización para los próximos y un plan para los próximos 10 años. El detalle de las necesidades tanto de la Armada India como la Marina India y las Fuerzas Aéreas Indias las ven en pantallas. Las necesidades son muy altas y muy variadas. Si alguno de ustedes está interesado en alguno de estos apartados, lo podemos comentar posteriormente cuando quieran, pero ya de manera individual. Pasamos. Aquí en esta imagen pueden ver una muestra de varios proyectos estratégicos desarrollados por el gobierno indio en distintos ámbitos, tanto de origen local como de origen internacional. Estamos hablando tanto de misiles tierra-aire, submarinos nucleares, tanques, aviones y drones de combate. Pasamos. La relación España-India. Es muy interesante comentar el proyecto C295. ¿Por qué? Porque en el año 2021 el gobierno indio compró al fabricante europeo Airbus 56 aviones C295. Los primeros 15 aviones se ensamblaron en Sevilla, o se están ensamblando en Sevilla, en España, y los 40 aviones restantes se fabricarán y ensamblarán en India, en colaboración con una empresa india que es Tata Advanced Systems. La Fuerza Aérea India acaba de ampliar, son muy buenas noticias, el pedido de 56 unidades iniciales. Ahora ha solicitado para llegar hasta 71 unidades. En la reciente visita a India, el presidente de España ha inaugurado junto al primer ministro Modi la fábrica de Airbus, en cuyo capital participa también España, y conjuntamente con la empresa india Tata Advanced Systems. Esta nueva fábrica está ubicada en la ciudad de Vadodara, está en el estado de Gujarat, que está en el noroeste. Y es muy interesante esta planta porque es la primera planta privada de aviación en el país, en India. El C295 es un avión de transporte militar, líder en su categoría, y lo más interesante es que tiene diseño y fabricación española. A la derecha ven un proyecto, todavía no se ha materializado. Estamos hablando de los submarinos con un modelo similar a S-80. El constructor naval español Navantia es finalista en el concurso indio. Estamos hablando de un macroproyecto, un proyecto muy interesante, de 4.400 millones de euros para construir 6 submarinos muy parecidos al de la foto, al S-80, y realizar el mantenimiento durante los próximos 30 años. El socio indio de Navantia para este proyecto es Larsen & Toubro.
Como decimos, todavía está en marcha, es una licitación, un concurso que está en marcha y está en fase final. Confiemos que sean buenas noticias y que consiga Navantia ganar la licitación. Pasamos. Y ya terminamos. Vamos a terminar con, ahí lo ven, con el slide de ferias. El año que viene se celebrarán 3 ferias del sector de defensa en India. En primer lugar tenemos Aeroindia, es la 15ª edición, tendrá lugar del 10 al 14 de febrero en Bangalore, Andalucía Trade. Importante está organizando una misión comercial para visitar esta feria, así que si están interesados, no duden en solicitarnos más información. En segundo lugar está Eurodef, India Manufacturing, es la 5ª edición, tendrá lugar en Delhi del 1 al 3 de mayo. Y para terminar, tenemos la India Homeland Security, es la 9ª edición que tendrá lugar en Delhi del 31 de julio al 1 de agosto. Y hasta aquí el sector de defensa. Iñaki, te cedo la palabra para que comentes tú el sector naval. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Bueno, pues aquí estamos para hablar del sector naval súper importante en India. Ten en cuenta que es una península, como bien sabrán, con más de 7.500 kilómetros de línea costera, en la que el transporte de mercancías pues depende absolutamente del sector naval. Hay que pensar que la parte no rodeada de mar de India está totalmente bordeada de unas cordilleras montañosas enormes, ¿no? Como son el Himalaya, y aparte de una serie de vecinos precisamente no muy bien alineados con India, como puede ser Pakistán o China, con lo cual prácticamente la totalidad del transporte o va por avión o va por barco, ¿no? India es un país que históricamente ha tenido pues, una flota importante y un peso específico importante en el sector marítimo, pero nunca ha sido precisamente un líder. Y eso prácticamente podemos eh, extrapolarlo a muchos otros sectores, ¿no? India casi siempre ha dependido tecnológicamente del exterior. Si bien es un país en el que hay una flota pesquera relativamente importante, no tan importante como pueden ser otros países líderes, como puede ser Grecia o Japón, por ejemplo, no ha tenido una industria muy importante de constructora de barcos y, como pueden ver ahí, es el 21º país constructor de barcos. Sin embargo, India sí que se está posicionando como un mercado muy importante en el reciclaje de barcos. A día de hoy ya es prácticamente el segundo país más importante en este sector y, de hecho, el país está queriendo consolidar esta imagen de centro de reciclaje de buques, haciendo unas inversiones muy importantes en determinados puertos que se han consolidado como los puertos importantes de este reciclaje, como puede ser un puerto de Kerala, ¿no? Es un sector que está abierto, así como el del sector de defensa tenía ciertas restricciones, permitía la inversión del 74%, si no recuerdo mal, por la vía automática, y si querías invertir al 100% necesitabas un permiso del gobierno, lo cual pues, es casi una garantía de que no te lo van a dar. En este caso no. El sector marítimo está totalmente abierto a inversión directa extranjera, con lo cual por vía automática, con lo cual no necesitas ningún tipo de permiso para poder invertir. Bajando al nivel de los puertos, India tiene 13 puertos importantes que pertenecen a la red pública, por así decirlo, y más de 200 puertos menores a lo largo de toda la historia. Entre los puertos, esos 13 puertos mayores denominados, prácticamente manejan el 50 o 60% de esos 1.400 millones de toneladas que se movieron el año pasado, ¿no? Como pueden ver abajo, en el año 2024 se están moviendo en el entorno de 800 de las 1.400, lo cual es aproximadamente un 60% de esa carga. Entre los puertos importantes, pues podemos denominar el puerto de Bombay, el Nehru Port, o conocido por todo el mundo como Nhava Sheva, que es el mayor puerto de contenedores de India. Si bien el mayor volumen lo están moviendo desde el puerto de Kandla, ahora denominado Deen Dayal, que está en la costa oeste, aquí aproximadamente, en el estado de Gujarat, y que sobre todo mueve productos como pueden ser petróleos, fertilizantes, etc. Aquí tienen un poco en el ranking cuáles son los
los puertos y lo que se mueve. Obviamente, en este caso es unas cifras en ese 19,4% que está moviendo el puerto de Kandla. Está muy condicionado porque India en los últimos años se ha convertido como un hub de importación y exportación de combustible, en este caso en los últimos años, sobre todo de Rusia, ¿no? Como bien sabrán, a consecuencia del embargo de petróleo por los países occidentales, mucho de ese petróleo producido en Rusia está siendo exportado hacia India. India lo está refinando y lo está reexportando a otros países, ¿no? Y en este caso el peso específico de este puerto ha sido muy, muy importante. En cambio, en cuanto a transporte de contenedores, pues sin duda alguna el puerto de Navaseva es el más importante del país. Bueno, aquí a la derecha tienen un pequeño resumen de qué tipo de productos se mueven básicamente en cada uno de esos principales puertos, tampoco es que sea de mayor interés. En cuanto a la flota carguera de India, pues un poquito estamos hablando de más de lo mismo. Es una flota relativamente importante en cuanto a número de buques. Estamos hablando del entorno de 1.400 buques más o menos, de los cuales, perdón, eh, em, los más importantes, el número más importante son el número de petroleros, seguido de los buques de carga seca y luego de carga a granel. Obviamente India es importante en cuanto, perdón, acabamos de venir de India y me he traído un catarro bastante importante. Es importante en el transporte de cercanía, en el transporte costero, sin embargo, no es muy importante en el transporte de ultramar, en el que depende de forma muy importante de buques extranjeros, buques de bandera extranjera. Digamos, el parque marítimo de India, de buques de India de carga, está bastante obsoleto. Tiene más de un 44% de la flota, tiene más de 20 años, con lo cual es importante que se invierta de forma muy fuerte en una modernización de estos buques, porque entre otras cosas lo que está ocurriendo es que India está quedándose muy atrás en cuanto a la competitividad con otros mercados en términos logísticos. Los costes logísticos son altísimos en comparación con otros sectores y encima tiene una dependencia del exterior muy, muy importante. En cuanto a todo este transporte de ultramar, todo este transporte internacional depende de forma importantísima de buques de bandera extranjera porque India tiene una flota muy, muy escasa en este sentido. Con lo cual, los retos que tiene ahora mismo la flota mercante en India es la falta de competitividad, la antigüedad de la flota, una regulación muy importante que está ahuyentando, por así decirlo, la inversión en el país, que prefieren ir a otros países, y luego pues una falta de mano de obra cualificada. En esta situación, el gobierno indio decide tomar cartas en el asunto y hacer dos grandes proyectos. Uno para la modernización de todo lo relativo con el transporte marítimo, el India Maritime Mission 2030, y otro, el Plan Sagarmala, que es más enfocado a la modernización de puertos. En cuanto a la Indian Vision 2030, lo que viene a enfocar el gobierno indio es necesitamos modernizar de forma radical las infraestructuras actuales porque estamos, como he dicho antes, quedándonos muy atrás. Aquí no vienen grandes buques porque no tienen la infraestructura adecuada para poder, ni el calado, etcétera, para poder operar, con lo cual tenemos que hacer una red muy importante de inversiones en modernización portuaria, ¿no? Para poder incrementar como mínimo en 2.600 millones de toneladas métricas la capacidad actual. Eso requiere en muchos casos pues, tener que desarrollar puertos de aguas profundas y para ello pues, invertir de forma muy, muy importante. Por supuesto, la modernización también de todo lo que es relativo al transporte costero y a las vías navegables interiores también para mejorar los costes logísticos, digitalización y automatización, desarrollar zonas económicas especiales en estos puertos
e invertir también de forma muy importante en esa flota mercante que hemos dicho anteriormente que está muy obsoleta. Como podemos ver en la parte de abajo, esas 150 iniciativas, hay un montón, no vamos tampoco a desarrollarlas demasiado. Lo más importante es que tengan un impacto en el coste portuario y en el coste logístico que he dicho anteriormente, que está muy disparado. Como pueden ver en estos momentos, los costes portuarios en India están entre el doble y 6 veces el coste de la media mundial, dependiendo del puerto que estemos hablando. Y es un tema que está sin duda alguna teniendo un impacto muy importante en la competitividad del país. Programa Sagarmala, como hemos dicho anteriormente, está súper enfocado en la modernización de los puertos. Es un plan que ya lleva unos años en vigor, entró en el año 2015 y está dotado de 82.000 millones de dólares para la modernización de todos los puertos que hemos hablado anteriormente, de los 13 puertos, grandes puertos y de los 200 puertos más pequeños. Y hay un total de 574 proyectos y actuaciones en todos estos puertos de forma muy importante. Tampoco vamos a entrar. Los objetivos aquí los tienen, ¿no? Aumentar la carga, la capacidad de transbordo de la carga, reducir el tiempo medio de espera, el tiempo medio de tránsito de los buques, mejorar las salidas, mejorar ese ranking que hemos hablado anteriormente en construcción desde el 20 y tantos que hemos hablado hasta el top 10, pasar de ese segundo puesto que ya está en la actualidad, en el año 2020 era el quinto, al primer puesto mundial en el reciclaje, y luego intentar atraer el sector de cruceros de turismo, que ahora hablaremos un poquito. Hasta ahora un sector con un impacto mínimo en el país, pero que perfectamente podría estar capacitado para recalar en puertos como el de Bombay, por ejemplo, ¿no? La segunda ciudad más importante del país, y que sin duda alguna tiene la capacidad de ser uno de los puertos importantes de llegada de estos cruceros que circulan en este caso en los países asiáticos, ¿no? Para ello, las tendencias que se están observando en lo que está trabajando el gobierno indio es abrir el grifo a la inversión privada, y esto está siendo un cambio radical en la modernización de muchos de estos puertos que hemos hablado anteriormente, muchos de ellos públicos. Pues es complicado. Cuando depende algo de la inversión del gobierno, pues todo tiene un ritmo determinado, mientras que la inversión privada en este sentido es muchísimo más ágil, ¿no? Hay muchos puertos, sobre todo en la zona de Gujarat, etcétera, que está recibiendo una inversión muy importante de grandes players como puede ser Adani, y que están, siendo alguna, ganando un peso relativo muy importante, ¿no? La centralización del sistema de gestión portuaria, la privatización de la gestión de los propios puertos, como hemos hablado anteriormente, y siendo alguna, pues la modernización de esa infraestructura hacia un estándar internacional que permita que se bajen esos costes logísticos de forma muy importante. ¿Dónde genera esto oportunidades para empresas españolas? Pues aquí estamos hablando ya de sectores muy claros, ¿no? El turismo de cruceros, incipiente, pero que puede mover cifras muy importantes en el país. El desarrollo de todos estos puertos que estamos hablando, de que van a tener unas inversiones muy importantes, y en esto se generan muchos nichos, desde sistemas de gestión, terminales especializadas, maquinaria de movimiento de carga, etcétera. Todos estos puertos, a la vez hay un grandísimo plan para que se gestionen con energía verde, con energía renovables. Si no recuerdo mal, el objetivo es que para el año 2030 el 60% de la energía que se utilice en todos estos puertos provenga de energías renovables. Estamos ahora aquí hablando de la energía eólica offshore, pero puede ser también todo tipo de energías renovables para el suministro de estos puertos. Construcción naval para la defensa. Nuria ha explicado antes del proyecto en el que está concursando Navantia, y las operaciones de mantenimiento y reparación de todos estos buques. Y para acabar, como también ha hecho Nuria, vamos a hablar de las ferias del sector, en este caso la India Boat and Marine Show, que será celebrada en Cochin a comienzos de año, la Maritime Conference and Expo India en Bengaluru, en Karnataka, del 10 al 14 de febrero, y INMEX India, que se han celebrado en Mumbai del 10 al 12 de septiembre del próximo año.
En este caso, Andalucía Trade no tiene pensada la participación en ninguna de estas ferias, pero estaremos encantados de acudir o de apoyar a cualquiera de ustedes que esté interesado en acudir a estas ferias. Y nada más, muchísimas gracias por su tiempo y estamos a su disposición para cualquier duda que podamos solucionar. Javier. Pues muchas gracias, Iñaki, muchas gracias, Nuria. No sé si tenéis alguna consulta que hacer a los ponentes, alguna duda. El objetivo de esta jornada técnica era un poco de pistoletazo de salida del sector naval. Hemos visto la parte militar, hemos visto la parte civil, las oportunidades que hay en uno y en otro, los distintos proyectos, las distintas necesidades según el tipo de empresa, porque bueno, en unos, como sabéis, compra el gobierno a través de sus ministerios, en otros ya es más parte privada. Se nos ha explicado un poco las necesidades que tenemos para trabajar en cada uno de los mercados. Así que yo creo bueno, que hemos tenido una muy buena presentación de hacernos una idea de cómo está el sector allí. Y a partir de ahora, y siguiendo a las últimas slides de los dos, en los que aparecen las ferias, pues deciros que trabajamos un poco a vuestro ritmo. Si tenéis, si el sector tiene un interés mayor en China en actividades de promoción o de mayor profundidad de conocimiento del sector, pues hacérnoslo llegar y trabajamos en eso. Si queréis trasladaros al mercado para ver, pues igual y montamos alguna misión directa o con motivo de alguna de las ferias que nos han mostrado. Y si pues son ya un interés más particular o más individual, pues a través de los proyectos individuales que también los conoceréis, que son bueno, pues al ser proyectos individuales tratamos de adaptar un poco a las necesidades que cada uno tiene en ese momento en el mercado, pues podemos trabajar también el mercado indio naval, ¿vale? No, por el chat no nos habéis puesto ninguna consulta ni ninguna duda. No sé si alguno quiere, pues no sé, hacerla o yo qué sé, o levantar la mano para darle voz por alguna consulta. Y si no lo tenéis, pues bueno, damos concluido esta primera jornada técnica, yo creo que con el objetivo alcanzado de presentación del sector. Y ahora nos toca, bueno, pues tratar de profundizar más en él ya de manera promocional e individual. En cualquier caso, también, si queréis mantener reunión con Nuria o con Iñaki en los próximos días, pues también, por favor, sentiros libres de solicitárnoslo y lo cerramos y vamos también haciendo camino en este sector, ¿vale? O navegando por este sector. Y así. Gracias, Javier. La verdad que, bueno, creo que hemos dado mucha información. Hemos intentado reducir la información al máximo. Estamos hablando de dos macrosectores y los hemos juntado en un solo webinar. Estamos, como ha comentado Javier, a su disposición para mantener una reunión individual y comentar las oportunidades de negocio de cada uno de ustedes, de sus productos y servicios. Así que muchísimas gracias por todo. Vale, pues por aquí dicen que sí, que hay información suficiente para empezar a trabajar. Bueno, reiteraros que estamos a vuestra disposición para cualquier tema que necesitéis. Y sin más, agradeceros otra vez la confianza que depositáis en Andalucía Trade en participando en estas jornadas y emplazaros para bueno, que nos contactéis para todo el tema que queráis. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Nuria e Iñaki. Ha vuelto a ser un placer y seguimos en Muchas contacto. gracias. Y disculpad por favor a Virginia y a Paola, pero bueno, las cosas del directo, como decía. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias, Javier. Muchas gracias. Sobre Os todo. mandaré, perdón, os mandaré el enlace de la grabación y la presentación que han hecho, ¿vale? Para que la tengáis y las dudas que puedan surgir. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, ellas.